respetado docente. Nuestro grupo está conformado por Karen Chaparro, Jonathan Uncira y quien les habla, Yesid Mesa. Hoy les hablaremos acerca del superhombre. En el presente póster podemos observar una breve introducción del tema a tratar, donde resaltaremos estos personajes que en su ideología de creer hacer el bien han hecho demasiado daño a la sociedad, como también una breve definición donde nos dice que el superhombre es el nuevo Dios. Se libera plenamente de la sombra de Dios y la moral esclava de las religiones, rompiendo las cadenas, pensando que los valores morales tradicionales son puras máscaras que ocultan los intereses egoístas de unos y las bajezas miserias de otros. Como es el caso de Hitler, quien decía que la mayoría no solo representa siempre la ignorancia, sino también cobardía, y del mismo modo que de 100 cabezas huecas no se hace un sabio, de 100 cobardes no surge nunca una heroica decisión. Por otra parte, Osama Bin Laden, quien basado en su religión y en su creencia, cometía crímenes atroces. Kim Jong-il, en Corea del Norte, dictador quien convirtió su país en una amenaza nuclear mundial y creando reglas que podrían ser hasta exageradas para dicho país. Por otra parte, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y este otro último personaje que le han hecho tanto daño a nuestro país en sus diferentes ideologías. El superhombre es un concepto que Nietzsche desarrolla en Así habló Zaratustra, escrita entre 1883 y 1885. Lo que no es el superhombre es un superhéroe. Se han hecho otras traducciones para no confundirlo, como ultrahombre o sobrehombre. El superhombre no es un hombre con superpoderes, ni un hombre de fuerza y capacidades sobrehumanas, ni una mezcla entre genio y santo, ni tiene nada que ver con un culto a los héroes. Otra cosa que hay que entender es que Nietzsche no entiende el superhombre como un individuo real y concreto que ha de venir de verdad en el futuro, o él al menos no parece entenderlo así. El superhombre no es una tesis darwinista, según la cual como el mono se convirtió en hombre, pero no hay nada más alejado que esto. El superhombre es la idea de una superación no biológica, sino moral del ser humano que le permita a cada uno llegar a ser el que es. Así, el superhombre es por un lado la superación del hombre, pero también el hombre más hombre, el cumplimiento de la plena potencialidad humana, y de este modo funciona como un ideal, como un mito que nos hace superarnos continuamente. Es un modelo para inspirarnos, la imagen de lo que podríamos llegar a ser. Es el tiempo del último hombre, el hombre nihilista, cínico, que está desengañado respecto de todo valor y sentido. Es aquel que vive con indiferencia, que es incapaz incluso de desprecio, ya nada le afecta, nada le importa, ya no está en espera de nada, ni de la vida ni de sí mismo. Es estéril, incapaz de crear, a menos que exista un para qué que sostenga su acción. Esta situación tiene que ser superada. Dios había sido hasta entonces el centro de la existencia humana. Una vez muerto, necesitamos sustituirlo por otro ideal. Necesitamos otro centro de gravedad que dé orientación a nuestra vida y la justifique. Por tanto, hay que entender que el superhombre es el nuevo Dios, el nuevo sol que ilumina la vida humana, dándole dirección, mostrándole hacia dónde caminar y por qué motivo seguir caminando. Hay quienes, tras la muerte de Dios, pasan a considerar la existencia como algo absurdo y carente de sentido, y entonces se llenan de resentimiento hacia la vida. Es esto lo que hay que superar, matando en nosotros aquello que quiere morir y haciendo un camino o trabajo interior para volver a aprender a amar la vida en sí misma. De este modo, el valor del hombre se considera un tránsito, un camino, un puente hacia un estado de existencia más pleno y completo. Desde el punto de vista con la religión, el superhombre representa ese estado final de quien consigue liberarse plenamente de la sombra de Dios y de la moral esclava de las religiones. Para Nietzsche,
Las religiones, y en especial la religión cristiana, se ha dirigido a amargar el ser humano, culpabilizándole sus sentidos, domesticándolo y convirtiéndolo en un animal resentido y lleno de desprecio hacia sí mismo, convirtiéndolo en alguien que se olvida de vivir y que vive solo para otra vida después de la muerte. Por ello, es que resulta preciso romper las cadenas de esos valores viejos que nos esclavizan y volver a poner la vida en lo más alto. El superhombre es el mito en el que esta transformación está realizada. Muerto Dios, Él es la nueva esperanza. Las características del superhombre son definidas por Nietzsche como un ser aislado, autosuficiente, que no se avergüenza de sí mismo y que es capaz de crear sus propios valores, dando sentido a su vida desde sí mismo. Este es quien acepta plenamente sus instintos y vive con la intención de ser el amo exclusivo de su vida y de su libertad. Es un hombre pleno que ha conseguido superar su mediocridad, denominándose a sí mismo y llegando a ser él que es, sacando de sí toda su potencialidad. Además, el superhombre desea el eterno retorno. Para Nietzsche, esta es la gran prueba, el gran criterio que divide a las personas en si son capaces o no de querer esto. Porque para quien pone el sentido de su vida fuera de su misma vida, el eterno retorno es una verdad terrible, porque implica no alcanzar nunca el sentido. Tal persona vive esquizofrénicamente en la división entre acontecimiento y sentido, puesto que el sentido siempre está más allá y es la maldición de la flecha, vivir en la insatisfacción constante porque el sentido nunca se llega a poseer. En cambio, el superhombre, ante el anuncio del eterno retorno, se llena de gozo, porque él no quiere otra cosa que esta misma vida repetida una y otra vez. Esto es lo que implica recuperar el sentido de la tierra, coger el sentido, el significado que lo habían trasladado afuera y devolverlo al interior de la vida. Por eso vive inmerso en él, en vez de en tensión constante y agónica hacia algo que nunca va a llegar. Lo que da sentido a su vida no está fuera de ella, sino que es ella misma. Su vida se justifica desde sí misma. El superhombre vive una vida que vale la pena vivir. Por esto, porque vive una vida feliz, plena, satisfecha, completa. Cuando termina, no puede querer otra cosa que volverla a vivir exactamente igual. Tras la muerte del superhombre, no quiere otra cosa que volver a vivir su misma vida, que tanto le ha llenado. Como vemos, entre los ideales del superhombre y del eterno retorno hay una conexión irrompible. Son como dos caras de la misma moneda. El superhombre es el que quiere el eterno retorno, porque vive una explosión de plenitud. En resumen, el superhombre se define por librarse completamente de la moral esclava, ser fiel al sentido de la tierra, crear sus propios valores, ser el amo de su vida y por querer el eterno retorno. Todas estas características reunidas en una figura que funciona como un mito, como un ideal, al servicio de la vida humana, una imagen que nos ayuda a iluminar y soportar nuestra existencia. La vida humana vale la pena porque el superhombre es posible, porque es posible llegar a vivir como él, plenamente, aunque sea en tensión por alcanzar dicho ideal. Mi existencia quedará justificada en la medida en que haya tratado de hacer realidad todo esto en mi vida, y lo sabré si en el momento de la muerte quiero el eterno retorno. Yo no quiero otra vez la vida, que me hace mantener la mirada. El mirar al superhombre que afirma la vida es el mirar al superhombre que es capaz de afirmar plenamente su vida, lo que le da a Nietzsche la confianza suficiente para seguir afirmándola. Él también. El superhombre es el mito que encierra el significado de la vida humana, después de la muerte de Dios. Es la máxima posibilidad humana hacia la que continuamente hay que entender y a la que hay que dirigir la mirada para sostener en el camino. Nietzsche, como sabemos, no es un autor sistemático y es muy complejo sacar de él una idea en claro. El superhombre no es una excepción y como tal es un concepto ampliamente interpretable.
Se nos ha presentado quizás una visión demasiado propia, demasiado particular, no extensa de algunas ambigüedades. A mí mismo me cuesta encajar según qué piezas en este cuadro. Por ejemplo, como entiende Nietzsche, el papel de la voluntad de poder o de dominio tan pronto parece estar constituyendo un ideal de dominio sobre la propia vida como celebrando el dominio tiránico sobre la vida de los demás. Pero si hay una idea con la que nos gustaría que se quedaran, es que el superhombre es el símbolo de una sobrepotenciación de lo humano. Tras la muerte de Dios, el hombre necesita acabar de sacudirse de su cadáver, librarse de las cadenas y recuperarse a sí mismo. El superhombre es ese mito en el que para alimentar nuestra esperanza, tal transformación se muestra como completa. Pero bueno, en conclusión, nos gustaría saber cómo lo pensaban antes y cómo creían que era el superhombre en un ideal vivible.